Sí, sí, ¿cómo están? Pero Max 7.0. Acá vamos a ver de inmediato este video que les tengo para ustedes, que se trata acerca del cálculo del área y del perímetro de un anillo circular, o también llamado corona circular. Entonces, ahí vamos a ir trabajando con ese concepto porque debería ser un tema bastante entretenido, principalmente porque tienen que fijarse que tienen que tener dos formas circulares, una más grande, la exterior, y una más pequeña en el interior. ¿Ya? Entonces, repito, entonces, el tema que vamos a tratar hoy día va a ser el cálculo del área y el perímetro de un anillo circular, ¿ya? O también conocido como corona circular, con la cual, en este caso, sí que se escucha bien, de que vamos a tener dos radios. Vamos a tener un radio pequeño, pero también vamos a tener un radio más grande, radio mayor y un radio menor. Y ahí vamos a estar teniendo el círculo así, o sea, el centro de la circunferencia o el centro del círculo, ¿no? Para empezar a ver cómo se manejan estos conceptos y cómo los vamos a generar desde la fórmula. Y lo vamos a ver con ejemplos concretos, ¿ya? Para que ahí ustedes se suscriban a mi canal y vamos a ir viendo cómo se va trabajando esto, ¿ya? Entonces, ¿qué es un anillo circular? Lo que todo el mundo se pregunta. Esto se ve en materia de primero medio, años antes se veía en segundo medio, que son dos círculos concéntricos, ¿ya? O sea, así se llama esta parte. Entonces, pues, como le decía, este es un círculo, como le digo, pequeño, interior, y este es un círculo exterior, ¿ya? Así se va manejando esto. Y que poseen diferentes diámetros. ah, y ahí si poseen diferentes diámetros, también poseen diferentes radios. Principalmente, ¿por qué? Porque el radio más grande tiene que ser mayor, siempre tiene que ser mayor al del radio más pequeño. Ya no puede ser al revés, si no caeríamos en una contradicción. Entonces, siempre por lo general el radio más pequeño tiene que ser menor en su valor, ¿ya? Al del radio mayor. Ya por eso es que acá, si nosotros nos fijamos del centro de la circunferencia, el radio mayor cubre mayor distancia, ¿ya? En cambio, el radio menor, se lo tomo con este lápiz, obviamente va a recorrer esa distancia, ¿ya? Entonces, eso es lo que hay que tener ojo, obviamente desde el centro de la circunferencia, o sea, no desde cualquier punto, porque si no hay, se va a generar una mayor confusión, ¿ya? Y ahí no van a entender lo que ustedes están calculando, ¿ya? No lo que ustedes quieran desarrollar, si es el cálculo del área o del perímetro. Entonces, hay que tener un poquito de precaución con eso, ¿ya? Y acá, en esta imagen, por ejemplo, aquí aparece, por ejemplo, cuando uno calcula, este sería el área, llamémoslo así, de la circunferencia, o perdón, en este caso del círculo grande, ¿ya? Vamos a colocar pensando que el área del círculo grande, una G, este que debería ser un área en este caso de la circunferencia, o en este caso del círculo, mejor dicho, por decir circunferencia, el círculo más pequeño, y acá se forma el área, como le digo, del anillo, ¿ya? Ahí, así se va formando, ¿ya? Eso no se lo olvide, esa es la composición, como por ejemplo, entre el área en este caso del círculo más grande, menos el del área del círculo pequeño, y eso me va a dar el área del anillo, ¿ya? Entonces ahí lo importante, ahí en sus casas, es que ustedes puedan comprender la fórmula, porque yo digo que siempre las fórmulas como que al principio cuestan entenderla, pero después nos vamos a dar cuenta de que el cálculo no es tan complejo como se ve, ¿ya? Entonces, eso es lo importante, es que ustedes comprendan que sea, porque de repente en los textos le pueden colocar corona circular, ¿ya? O le pueden colocar anillo circular, es exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, eso es lo que tienen que saber. Por ejemplo, cuando uno le coloca los anillos en el dedo, principalmente las mujeres que les gusta usar anillos, o también cuando se casan, ya que es muy bonito casarse, eso es parte de lo que es el anillo circular, o sea, pensando que en la circunferencia más grande está en tu dedo y te coloca el anillo, y ahí uno va teniendo ya como la forma ya para ir calculando lo que son las áreas. Por eso es que se toma principalmente como una sustracción, y ahí se los voy a mostrar también en ejemplo para que ahí
usted me entienda cómo se va desarrollando este tipo de conceptos. Entonces, al final tiene que respetarse eso, ¿ya? O sea, que el radio del mayor, de la distancia mayor, va a recorrer más o va a ser mayor que el radio que recorre esta distancia más pequeña, ¿ya? Esta distancia hasta acá, ¿ya? Del interior, ¿ya? Entonces, eso también tiene que saber usted para entender lo que es el anillo circular. Por eso se dice que son figuras bidimensionales, o sea, de dos dimensiones, ¿ya? Porque como se dibuja esta circunferencia concéntrica una encima de la otra, entonces, y como se juntan, entonces ahí también se pregunta este tipo de ejercicio como las partes achuradas. Se ve mucho de estos casos. Entonces, ahí vamos a ir tratando de explicar solamente sobre el anillo. Y ahí podemos hacer otro video sobre cómo calcular área achurada o perímetro de figura achurada. Entonces, eso también es importante que ahí ustedes me ayuden a que vean el video de forma completa, lo pueden pausar y ahí ya vamos a ir avanzando con más claridad sobre este tipo de temas. ¿Ya? Por ejemplo, cómo se calcula el área de un anillo circular. ¿Ya? Entonces, tienen que pensar que cuando nosotros vemos lo que es el anillo circular o la corona circular, es como un círculo con un agujero en el centro. De repente se pueden encontrar definiciones así, ya en los portales de internet o de repente en algunos libros de geometría lo pueden encontrar. Porque principalmente, claro, porque yo puedo pensar que acá podría estar una pileta y acá podría ser un parque de diversiones. Entonces, de forma circular. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que decía, ahí tenemos el radio del círculo más pequeño y aquí tenemos el radio del círculo más grande, porque recorre mayor distancia. Entonces, de acá, en el anillo circular, el área del anillo circular es el área del círculo grande menos el área del círculo pequeño, ¿ya? Porque yo no puedo colocar el círculo pequeño primero y el grande después porque me podría dar un resultado negativo y las medidas de superficie, sean de área o en ese caso perímetro, no pueden tener valores negativos. O sea, si le da un resultado con un valor negativo y usted lo hace el desarrollo y le da así con un valor negativo y el profesor te lo toma malo, va a ser por eso. ¿Ya? Tienen que llevar ese mismo orden porque no existen las longitudes negativas. O sea, yo no puedo decir que el radio mide menos 10 metros o el radio de acá mide menos 3 metros. Eso es ilógico, o sea, no podría ser dentro de la matemática. Por lo tanto, porque tienen que saber ustedes que ahí aparece esta conversión, siempre va a ser con un menos. Voy a destacar para que lo mismo que mostramos con esta composición, es lo mismo que estaba mostrando aquí, ya, o sea, se va restando y ahí vamos formando esta relación que vende haciendo el área del anillo, que es lo mismo que está aquí. Entonces, acá, si usted se da cuenta, colocar ese color, el área del círculo grande, ahí va siendo el pi por el radio al cuadrado. Y del área del círculo pequeño también va siendo el pi, pero por este radio, y se fija que la mayúscula y la minúscula, se fija para hacer la diferencia. Ya hay algunos libros que lo hacen con R1, R2. Lo mismo, ¿sabes? Como decir, este sería R1 y este sería R2. Es lo mismo. ¿Ya? O sea, lo importante es que lleguen al resultado, o sea, que aprendan a reconocer los datos y lo van a hacer bien. Aparte también que tienen que considerar, como en todos mis videos que hemos hecho de cálculo del sector circular, cálculo del segmento circular, que el pi los colegios lo trabajan con 3,14. ¿Ya? Eso es súper importante ya que lo sepan. O sea, eh, hay veces que lo llegan a desarrollar y siempre el trabajo con los números decimales siempre va a ser un proceso medio complicado, ¿ya? Pero nosotros lo vamos a dejar expresado, ¿ya? Para no meternos con el 3,14. Pero si uno quiere como calcularlo, no sé si los colegios permiten el uso de la calculadora, lo pueden hacer. Entonces, no hay problema. Lo importante es que ejecuten bien el proceso como corresponde, ¿ya? Y acá el proceso que se ejecuta ya para llegar al valor de esta fórmula, porque acá lo que se me está repitiendo es pi, ¿ya? Pi es el término común, ¿ya? Si nosotros quisiéramos aplicar un proceso algebraico que se llama factorización,
Voy a ver si se lo puedo anotar. Una especie de cuadro de texto ya. Ahí vamos a escribir factorización. ¿Ya? Entonces, y lo quiero dejar en alguna parte para que se entienda que en ese caso se aplicó la factorización ahí en ese siguiente paso. Entonces, eso lo podemos dejarlo ahí ya. Entonces, y lo podríamos dejar así como entre paréntesis. Ahí lo voy a arreglar ahí, pero es para que ustedes sepan que ese fue el proceso que se aplicó para llegar a nuestra fórmula, ya nuestra parte correcta. Entonces, o lo que podría hacer es lo siguiente, o sea, podríamos mover esto para acá y tirar una flechita para que ahí sepan ustedes que en ese proceso, cuando uno ejecuta la fórmula, cuando uno ve términos comunes, ¿ya? Que en ese caso vendría siendo los pi, eso al final es lo que me va a dar la fórmula para calcular el área del anillo circular. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ir teniendo que, gracias a la factorización, nosotros podemos empezar a generar nuestros procesos de cálculo. Por eso es que acá, si usted se da cuenta, ahí va quedando el pi hacia afuera y eso va a estar multiplicado por el radio mayor al cuadrado menos el radio del círculo menor. ¿Ya? ¿Ok? Entonces eso del círculo pequeño, te quiera decirlo. ¿Ya? Entonces lo importante es que ustedes sepan que se resuelve primero las potencias y después se resuelve el paréntesis. ¿Ya? Eso es súper importante que lo sepas. Si yo me pongo a desarrollar así a seca, obviamente no me va a dar el resultado. ¿Ya? Entonces, hay mucho cuidado con eso porque si no lo van a entender mal y obviamente van a llegar a un resultado que no corresponde. ¿Ya? Entonces, siempre tienen que tener claro ya cómo se compone la fórmula, cuál es el valor del pi, que en este caso es 3,14, nosotros lo vamos a dejar expresado y después ya sería la resta ya o la diferencia, como digo, entre los radios, pero como le digo al cuadrado. ¿Ya? Eso es para el área. ¿Ya? Entonces, y como yo vengo preparado y obviamente le traigo ejemplos resueltos, entonces aquí yo le pido, le solicito, mejor dicho, que calcule el área de una corona circular o anillo circular delimitada por dos circunferencias con radios de 2 y 4 metros. ¿Ya? Entonces, si usted se fija en lo que está con el círculo rojo, ahí están los 2 metros. ¿Ya? Pues eso lo quise ejecutar en un plano cartesiano, ahí están los 2 metros, pero en el otro, como recorre mayor circunferencia, esto va a ser los 4, ¿ya? Los 4 metros. Eso estamos viendo como le estábamos diciendo desde el punto de vista del radio. ¿Ya? Entonces, que se ejecuta con eso, se ejecuta el área del anillo circular o en este caso la corona circular. Es exactamente lo mismo como les digo. Entonces, muchas veces los profesores les va a gustar mucho llamar corona circular, otro les va a gustar llamar más anillo circular. Es lo mismo. Por ejemplo, acuérdense que los anillos siempre la joya, donde se ven figuras como modernas de anillo. ¿Ya? Y también en otras cosas ya de incluso también existen protecciones femeninas con anillo. ¿Ya? O sea, yo no soy profesor de biología, pero sí existen métodos anticonceptivos que son con anillo. Entonces, ahí uno va viendo otros usos cotidianos que nos puede ayudar a ocupar la matemática con otra área. ¿Ya? Entonces, o también cuando uno construye espacio, por ejemplo, en una plaza y uno quiere construir una piscina justo en el medio de forma circular o quiere colocar alguna palmera, alguna plantita, entonces eso también va teniendo como esa forma ya de la vida cotidiana. Entonces, acá, entonces la fórmula que aplicamos es la que le estaba mostrando anteriormente, y ahí obviamente está con su expresión ya factorizada.
Entonces aquí yo fui colocando, por ejemplo, el 4 que era del radio del círculo grande, y el 2 al cuadrado, que era del radio del círculo pequeño. Entonces acá recuerden que se desarrolla primero la potencia, entonces 4 al cuadrado, para los que no, aún estudiantes que no manejan las potencias en primero medio, es lo mismo que decir 4 por 4, y eso es 16. ¿Ya? Así que para que lo sepan, entonces así se va trabajando lo que es la potencia. Entonces la base se repite tantas veces como lo indica el exponente. Entonces ahí, como es 4 multiplicado por 4, eso al final sería 16. Y, perdón, y para seguir con el mismo color, este es del círculo grande, ¿ya? Y después lo mismo con el 2 al cuadrado, o sea, 2 por 2, eso sería 4. Entonces, 16 menos 4, ahora sí por el papo muda, resuelvo el paréntesis, y eso me estaría dando 12, ¿ya? Y eso me estaría dando 12 pi, o sea, 12 pi metros cuadrados, sabiendo que el pi vale 3,14, ¿ya? Entonces, y si nosotros lo resolvemos, colocar 12 multiplicado por 3,14, y esto me tendría que dar así. Si que mis cálculos son correctos, el resultado sería así. Vamos a dejarlo ahí un buen rato ahí para que lo vean, ¿ya? Pero sería 37,68, ¿ya? Aproximadamente, obviamente. Vamos a colocar ahí el símbolo de aproximación. Sería 37,68 metros cuadrados, ¿ya? Porque era una medida de área, de superficie. ¿Ok? Entonces, eso también es clave para que ahí ustedes comprendan bien este proceso, para que ustedes establezcan bien cómo se realiza este cálculo, cómo se ejecuta el área, como imaginándose que, por ejemplo, en este lado rojo, esta circunferencia roja, ha estado justo una piscina o una pileta, pero acá está tu plaza, y ahí donde pasa la gente. Entonces, ahí nosotros podemos pensar que puede tener formas circulares o formas concéntricas. ¿Ya? Entonces, eso es parte del proceso, si uno lo ve, si uno lo analiza bien, y todo el trabajo de las potencias que hay detrás. O sea, eso es clave. Si ustedes saben manejar potencia, esto obviamente no se les va a dificultar y van a tener el resultado correcto. ¿Ya? Eso es clave, hacer el paso a paso. Siempre en matemática, cuando uno se salta paso, es porque el estudiante tiene que ser aventajado, tiene que tener un manejo algebraico bueno, pero si no lo tiene, es mejor hacerlo paso a paso. Así que esa es como mi recomendación, y ahí está la respuesta del ejercicio. ¿Ya? Entonces, y después vamos a continuar. ¿Cómo se calcula el otro concepto? O sea, en este caso el perímetro. Entonces, el perímetro es un anillo circular. Entonces, y aquí nosotros vamos a ocupar, a diferencia que en el área se restaba, ahí nosotros vamos a ocupar la suma. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ir sumando. Ahí, ¿ya? Sumando, la línea, ¿ya? Sumando el perímetro o la longitud, como le digo, del círculo grande menos el círculo pequeño. ¿Ya? Esa es la forma, ya, que tenemos que ir sumando. ¿Ya? O sea, eso es parte también del proceso que nosotros queremos ejecutar. Y acá también, vamos a hacer lo mismo que en la parte anterior. Me voy a saltar un espacio para ir colocando el término que ejecutamos acá, porque para acá se me repite el 2pi, y acá igual. Incluso acá me fijé que cometí un error, que en la fórmula, acuérdense que, como le decía, en la circunferencia, o sea, perdón, esta parte de la fórmula me dice sumando y yo le estaba colocando restando. Entonces, ahí lo vamos a corregir, ¿ya? Para que no exista una F de errata y después ahí usted le genere una confusión. Siempre en el perímetro se suman las partes del círculo grande, del perímetro del círculo grande, o la longitud del círculo grande, más la longitud del círculo pequeño. Es en el perímetro, y en el área es la resta.
¿ya? Del área del círculo grande con el área del círculo pequeño, ¿ya? Así que para no confundirlo, pero ahí en la presentación usted puede retroceder y se da cuenta lo que les digo, esta fórmula está bien, ¿ya? No, no hay un error, por si acaso, ¿ya? Solamente que me equivoqué ahí, vamos a generar un copiar para pegarlo acá, ¿ya? Entonces ahí lo pegamos, entonces, y ahí ya vamos a estar frente a lo que quiero demostrar y ahí vamos a, también a tirar las flechas, ¿ya? Entonces una flecha por aquí y como le digo, una flecha por acá. Ya ahí, ya, entonces, y ahí, por ejemplo, sería, como le digo, el resultado. O sea, esta fórmula viene haciendo 2pi, ¿ya? 2pi ahí, y eso va a estar multiplicado por el radio del mayor sumado con el radio del menor, ¿ya? Del círculo pequeño, círculo menor, ¿ya? Entonces, eso es parte del proceso que nosotros utilizamos que se llama la factorización, ya la factorización simple. Ya existen factorizaciones que son más complicadas que esa, ¿ya? O sea, siempre existen como 7 casos de factorización que parece que tengo ahí en mis videos, en alguno de mis videos tengo ahí videos de productos notables, factorizaciones, y para que los puedan revisar ya sin compromiso. Entonces, eso es también parte de lo que estamos buscando, ¿ya? Entonces, ahí sí que se escucha bien. Entonces, ahí el perímetro del círculo grande, como es 2pi por el radio, recuerde que nuevamente estamos en base a que el pi es 3,14. Obviamente, eso es lo que lo trabajan en el colegio. El pi es un número irracional, no lo podemos escribir como fracción. A lo más, una fracción aproximada sería, si mis cálculos son correctos, 22, eh, no, era, voy a revisarlo, pero era 22 partido en 7, así era un cálculo aproximado, ya, pero algo así, ya, pero eso es un valor aproximado, una fracción aproximada, pero no va como al proceso que estamos buscando, que es como más la geometría, por eso es un número irracional, porque nosotros estamos haciendo una aproximación de una fracción que puede ser real como también no lo puede hacer. Entonces, es mejor ir trabajando con el valor como corresponde. Y bueno, y acá también el radio, los radios van cambiando. Entonces ahí se deja afuera el 2pi. Por eso que aquí sale para afuera este 2pi, está constante. Y los radios ahí se tienen que sumar. Ahí va a ser más fácil porque no vamos a tener que trabajar con potencia. Entonces ahí ya nosotros podemos generar el proceso del cálculo que para ustedes es necesario e importante que se lo aprendan, ¿ya? Así que eso para que ahí usted lo vea bien, puede pausar el video, suscribirse a mi canal y ahí me está ayudando para que podamos ir creciendo esta familia hasta el momento vamos 517 que es parte de la familia de este canal, espero que sean muchas más, ¿ya? Y acá viene lo que quiero. Entonces vamos a ir calculando el perímetro. Ya es como que se toman los mismos valores, nada más para que usted entienda la diferencia. Corona circular, lo mismo que segmento circular. Y aquí nosotros tengo que trabajar con ahora esta fórmula. Entonces el radio, acuérdense que el radio del mayor son los 4 metros, siempre desde el centro. Desde el centro yo voy midiendo los radios. Y el radio, como le digo, del menor es 2 metros. Ahí, ya vamos a trabajar de acá. ¿Ya? Entonces, y ahí después se resuelve primero el paréntesis. Entonces, 4 más 2 sería 6 y 6 por 2 sería 12 pi metros. Ya, ojo acá, las longitudes o el perímetro siempre se miden en metros, ya no en metros cuadrados. De repente, muchas veces por desconocimiento o porque de repente los estudiantes se apuran en el tema al desarrollar una prueba o hacer un trabajo, ¿ya? Se confunden y empiezan a tomar, por ejemplo, empiezan a colocar lo que es perímetro, le colocan metro cuadrado, y a lo que es área le colocan metro, o lo dejan sin nada.
Si eso también en geometría se tiene que respetar las unidades de medida. Entonces ahí sería 12 pi metro. Entonces acá, por ejemplo, si yo al 12 lo multiplico por 3,14 me va a volver a dar el mismo resultado. ¿Ya? Vamos a tenerlo bien ahí. Harto tiempo ahí para que lo vean, pero es como le digo, 12 por 3,14, pero la diferencia entre el dato anterior y el resultado anterior es que esto vendría siendo una medida de longitud. Por lo tanto, acá este perímetro, colocar el signo de la aproximación, que vendría siendo el 37,68 metros. ¿Ya? Eso es lo que nosotros necesitamos a la hora de poder cumplir con este resultado y hacer que esto funcione, porque no sacamos nada con ver ejemplo si a la hora de que llega a la prueba no va a saber cómo resolverlo. Entonces, ahí es súper importante que se lo estudie bien, que ustedes puedan ir jugando con los valores y cambiándole los valores y ahí se va a dar cuenta de cómo vamos a ir aplicando para calcular el perímetro y el área de un anillo circular o corona circular, que es exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, ir manejando cómo nosotros va a ser el trabajo con la circunferencia concéntrica. ¿Ya? Es una circunferencia que es como que interior y ahí después va a haber una circunferencia exterior. O sea, por eso son figuras, como decía anteriormente, bidimensionales. ¿Ya? Eso no se lo olvide. Y acá tenemos un ejemplo de aplicación. Por ejemplo, esto lo he visto en algunas guías para que ahí usted lo revise. Dice una piscina con forma circular y aquí me dice que el perímetro de 30 pi metros tiene una isla circular con un radio de 2 metros, ¿ya? Y calcular la superficie del agua de la piscina. O sea, lo que me están pidiendo es esta parte del agua, la superficie del agua, lo que me están pidiendo. O sea, aquí obviamente aquí me hablan de la superficie. Ya área o superficie es exactamente lo mismo, ¿ya? No se lo olvide, jóvenes, en sus casas, ¿ya? Ahí saludos a los países que me van siguiendo, ¿ya? Desde México, Perú, Bolivia, Colombia, ya tantos otros países, también aparte de los chilenos también, ¿ya? Y principalmente el perímetro de la piscina, ya como primer dato, acá me lo dice, son 30 pi metros. Ese era el primer dato que aparecía. Y como les decía, esta piscina tenía forma circular, como en la imagen, ¿ya? Tenía forma circular. Entonces, y recuerden que aquí el perímetro es como si estuviéramos trabajando con los contornos. Entonces, y me dice que este radio interior era de 2 metros. Entonces, acá lo que habría que haber hecho, ya, o lo que se planteó acá es el cálculo del área, pero primero calculando el perímetro de la parte exterior, ya antes de meternos con el área de la superficie del agua. Entonces, este ejercicio tiene dos partes. Entonces, para explicarle bien, para no ir tan rápido, el primer dato me lo dice acá. El perímetro es de 30 pímetros, o sea, el perímetro de la piscina. Ya, ok, o sea, es como acá aproximadamente, yo quisiera trabajar un poquito con la calculadora, entonces si yo digo 30 multiplicado por 3,14 me entrega un resultado que es así. Se lo vamos a detener ahí para que lo vean bien, ahí en su casa, 94,2 centímetros, o sea, perdón, perdón, estaba equivocando. Ya, entonces esto equivale a 94, lo vamos a anotar igual, 94,2 metros. Ahí, ya 94,2 metros. Entonces, ya aquí no, del TR, entonces podemos calcular a través de su perímetro, entonces 2 pi por el radio, por eso cambia a mayúscula el radio, en este caso del lado de la circunferencia de la piscina. Entonces el radio vamos a eliminar, en este caso se eliminan los pi, ya porque acuérdense que el 2 pi va a pasar dividiendo para que conozcamos el radio, y esto al final se va a transformar en 15 metros. ¿Ya? Ese sería el primer valor que nosotros vamos a tener.
O sea, eso para dejarlo claro. Entonces, por ejemplo, si supongamos que hubiésemos tenido que ejecutar el mismo cálculo, lo vamos a corroborar igual que si hubiese tenido, por ejemplo, el 94,2, yo a eso, 2 por pi, 2 por 3,14 sería 6,28 y me estaría dando igual los 15. Que lo vean bien, si lo hubiésemos hecho sin el pi, hubiésemos llegado a los 15 metros que hubiese sido el mismo resultado. ¿Ya? O sea, no va a cambiar absolutamente nada. ¿Ya? Así que eso para que usted lo sepa, ya, para que no se le haga tan complicado todo esto, sino que ahí ya eliminando los pi y lo vamos a encerrar ahí. Ya se ve, ahí queda el rectángulo más lindo. ¿Ya? Entonces, y ahí ya tendríamos el radio de, como digo, de la distancia mayor. ¿Ya? Como que si, por ejemplo, aquí en La Palmera hubiera estado el centro, aquí esto hubiese sido los 15. ¿Ya? Esto hubiese sido los 15 y los 2 centímetros hubiese sido acá, esta distancia de aquí, hasta ahí. ¿Ya? Entonces, eso es como parte para que usted se focalice, ya se concentre bien en esta parte y no se le haga tan difícil el ejercicio. ¿Ya? Y aquí después me pongo a calcular el área o, en este caso, que es lo mismo que la superficie del agua. ¿Ya? Esta superficie que está acá. Entonces, ahí, ¿qué hacemos? Entonces, la fórmula, recuerde, siempre vamos a ocupar esta relación factorizada. Ahí, ¿ya? Y reemplazamos. Entonces, el radio, que estamos ocupando este dato, no se lo olvide, los 15 metros es el que estamos ocupando, ¿ya? 15 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Entonces, que acá, ¿ya? Este es el radio del interior. Entonces, como es el radio del interior, ¿ya? Entonces ahí 15 por 15, recuerda el trabajo, las potencias, chicos, chicas en sus casas, 225, 15 por 15, y 2 por 2 que sería 4. Entonces después 225 menos 4, eso sería 221 pi metro cuadrado. Y eso obviamente si nosotros buscamos la aproximación, 221 por 314, estaría dando, si es que los cálculos son correctos, si es que lo haya hecho bien, 693,94. Ya lo voy a mostrar ahí en la calculadora para que ahí, ya, ese sería el resultado, 693,94 o también en los países punto 94. Entonces, vamos a anotar ahora ya para que usted entienda que este sería el resultado. ¿Ya? Entonces, ahí, metro cuadrado. Entonces, ese sería el valor aproximado. ¿Ya? ¿Por qué digo aproximado? Porque el valor del pi, acuérdense que el valor es 3,141592 y es un número racional. Entonces, eso si lo continuamos, va a ser un número muy grande y la idea es que, a pesar que siempre cuando uno trabaja con más dígitos, siempre va a haber más exactitud en el resultado. Pero, como les digo, lo importante es que ahí ustedes lleguen y este es lo que mide la superficie del agua, o sea, de esta piscina en forma circular. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros trabajamos como aplicación. ¿Ya? Lo importante es que ustedes tengan claro el manejo de la fórmula, cómo ir sacando los datos y, o sea, en este caso los datos que faltan, para después ir desarrollando la potencia primero. Ojo, aquí, como le decía anteriormente, siempre se desarrolla la circunferencia más grande menos la de la circunferencia más pequeña y ahí uno va calculando los resultados. Entonces, en lo que le decía anteriormente, si aún ustedes no manejan el trabajo con las potencias, yo tengo videos de potencia. Entonces, ahí para que ustedes practiquen el tema de las potencias y se les va a hacer, como les digo, esto más fácil, porque más simple. Si no, de lo contrario, les va a costar mucho más y de ahí va a ser problema.
¿ya? Entonces, esto es lo que tienen que acordarse, ¿ya? Del trabajo, las potencias, ya 15 al cuadrado, 15 por 15, y eso es 225, ¿ya? Eso para que ahí lo memorice, ¿ya? Y ahí ustedes van a ir avanzando con más cosas. Entonces, ahí el trabajo, las potencias, y lo mismo con el, si yo he trabajado con el 2 al cuadrado, ahí lo mismo, o sea, 2 multiplicado por 2 eso es 4, ¿ya? Y eso también espero que usted también se acuerde, también se lo memorice, ¿ya? Y ahí ya con eso, ¿ya? Y también lo más importante que estos ejercicios tienen que cumplir siempre con una premisa, que el radio del más grande, del círculo más grande, tiene que ser mayor en su valor al del radio del círculo pequeño. Si él empieza a dar una contradicción, significa que los procesos que usted está ejecutando están mal hechos. ¿Ya? Así que eso también es parte del proceso del anillo circular o corona circular, ya para aplicaciones de este tipo, ya que se ven en la construcción o se ven en la joya, todo lo que la joyería, la relojería, todo ese mundo maravilloso que uno puede entender dentro de las matemáticas, ya, y si lo logra entender bien, va a ser todo tan simple que no deberíamos tener problemas, ya. Y después este segundo ejemplo de aplicación, ya que aquí la idea es que usted me entienda que también aparecen muchas guías y en muchas partes portales, ya ahí sí, 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 sé que se escucha bien, ahí sí, ya. Entonces aquí dice, una piscina circular de 10 metros de diámetro, ojo, o acá que ahí me dicen 10 metros de diámetro. Vamos a tirar la línea más derechito. Ahí sí, ya 10 metros de diámetro. Estamos anotando los datos, ¿ya? ¿Ok? Memoríceselo ahí para que ahí este video se le haga interesante. Ahí puede pausar el video y ahí puede ver esta parte completa, ¿ya? Entonces está rodeada por un anillo circular de 6 metros de ancho, ¿ya? 6 metros de ancho. O sea, como que ahí estamos descubriendo que podemos tener ahí un radio, en este caso pequeño, ¿ya? Entonces, después este anillo de color naranja de la figura, ya, ahí está el color naranjo, ya, o sea, no este es como amarillo, el naranjo, pensemos que fuera como ese, ya. Dice quiere cubrir con arena, ya. Entonces ahí dice este dato que no es menor, quiere cubrir esta parte con arena. Y para cubrir, fíjese bien este detalle, para cubrir 1 metro cuadrado se utilizan 5 kilos de arena, ya. Ese es el dato madre, ya, o sea, mm, de 1 metro cuadrado se necesitan o se utilizan 5 kilos de arena. Entonces, ¿cuál es la cantidad mínima de arena? Eso es lo que me están preguntando para cubrir todo este anillo, ya toda esta parte de acá, ya todo esto de ahí. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que ver es cuál es el área de la piscina. ¿Cuál es la piscina? Porque me dice que son 10 metros de diámetro. Entonces, recuerde que esto no lo digo yo, sino que cuando uno quiere calcular un radio, en este caso, es lo mismo que decir que el diámetro lo tenemos que dividir en dos. ¿Ya? Eso es súper importante a la hora de hacer esto. Entonces, repito, porque si se me va el audio, sí, 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 ya es que tengamos que al diámetro dividir por dos. ¿Ya? Entonces, vamos a escribirlo bien para que de repente ahí se me va el audio, voy a tener que ahí alzo la voz un poco, entonces, para algunas personas puede ser un poco molesto, pero es porque se me va el audio. Sí, 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 sí. Sí, sí, mucho abajo. Sí, 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 sí. Entonces ahí el diámetro se va dividiendo en dos. Ya, entonces de ahí, ya al dividir en dos, ya ahí, por ejemplo, es que el 10 como es, me dice que el diámetro 10 dividido 2. Ah, ahí me salió horrible el 2 pero vamos a anotarlo bien. Ya vamos a anotar bien. Ya, entonces ahí esto es 2 y esto sería 5 metros. Me va de repente ahí el pulso, pero lo importante es que se entienda que yo necesito este dato para ir calculando el área de la piscina. Ya recuerde que aquí para el área del círculo pequeño es pi por el radio al cuadrado. Ya, por eso estamos haciendo esto. Entonces, repito, entonces, lo que estamos haciendo nosotros es que o yo en este caso es el del 10 metros de diámetro,
Ya nosotros estamos dividiendo por dos para ir sacando el radio, ya el radio pequeño, ¿ok? Este radio que después lo vamos a, la fase siguiente lo vamos a combinar para ir encontrando el círculo más grande. Entonces, 10 metros dividido en 2 sería 5 metros. Entonces, y este 5 lo voy a ocupar aquí, ya lo voy a ocupar en el radio, en el reemplazo. Entonces, en el reemplazo, entonces 5 al cuadrado, 5 por 5 son 25 pi metro cuadrado. Entonces, al final, si nosotros buscamos cuánto vale aproximadamente pi, 25 por 3,14, al final es como que hubiéramos tenido 78,5. Vamos a dejarlo ahí un buen ratito. Ahí, fíjese bien, si es que lo alcanza a ver la distancia. 78,5 es del 25 pi por 3,14 sería 78,5 metros cuadrados. ¿Ya? Entonces ahí 78,5. Ahí, ¿ya? Entonces, y ahí teniendo pensado el 78,5 metros cuadrados, sería lo que corresponde a qué cosa? La área de la piscina. ¿Ya? Esta área, pensando que esta sería la parte pequeña del área de la piscina. ¿Ya? ¿Ok? Eso no se lo olvide. Entonces, después vamos a pasar a la siguiente fase del mismo problema, obviamente, chicos, no se distraiga. Esta era la primera fase, que era calcular el área de la piscina y después vamos a ir calculando lo que es el área del anillo. Entonces, como ya habíamos descubierto que el radio pequeño era 5 metros, entonces ahí si yo sumo el 6 que es 6 metros, que es el ancho, más los 5 metros del radio pequeño, al final sería 11 metros, o sea, sería 10 más 1 metros. Ay, como decirte fome, pero sería así. Entonces, este sería 11 metros y esta distancia de acá que vendría siendo los 5 metros. Ahí, ya, para que no quede mal, ya, o sea, para que se entienda lo que estamos ejecutando. Ya, mira, me quedo igual, pero ahí está el radio, ya, el radio pequeño, no se lo olvide eso. Ya aquí ocupamos la fórmula del área, entonces ahí sería pi, el radio al cuadrado, 11 al cuadrado, 11 por 11 son 121, 5 al cuadrado, 5 por 5 son 25, 121 menos 25 son 96 pi metro cuadrado. Entonces, al final eso, viendo la composición, o sea, la transformación del pi, esto aproximadamente, ¿ya? Entonces ahí vamos a hacer el signo de la aproximación, ¿ya? Entonces ahí 96 multiplicado por 3,14, eso me estaría dando 301,44, ¿ya? 301,44 o 44 metros cuadrados. Ese sería el área de todo el anillo, ya de todo el sector, ya eso es lo que significa de la resta del círculo mayor, perdón, con el círculo menor. Te lo voy a mostrar para que ya hay un buen rato. Pues ahí para que se entienda, estoy multiplicando 96 por 3,14 y aproximadamente sería 301,44. Ya, ahí para que se vea notoriamente. Y ahí ustedes pueden comprobarlo con la calculadora, o sea, pueden hacer en la prueba y se van a dar cuenta de lo que les digo. Entonces, súper importante que al tener el radio mayor que era 11 y el radio menor que era 5, ahí ya puede ejecutar lo que es el valor del área del anillo. ¿Sí? Porque después ahora viene otra cosa, el ejercicio no acaba acá. Ahora viene esta tercera fase, que es justamente cómo ir calculando la cantidad mínima de arena. ¿Se acuerda que yo le decía en el problema, dice clarito, 1 metro cuadrado se utilizan 5 kilogramos de arena? Pero ¿cuánto es lo que corresponde a 96 pi metros cuadrados? ¿Cuánto es lo que corresponde? Esto debe ser una cantidad mayor. Entonces, ahí estamos estamos frente a una proporcionalidad directa. ¿Ya? Si una cantidad disminuye, la otra disminuye, si una aumenta, la otra también aumenta. Eso es parte del proceso. Aumenta, disminuye. ¿Ya? Así que es para ver cómo vamos a ir ejecutando
el cálculo que me aparece por datos, ya no es que lo esté inventando yo, porque me pide la cantidad mínima, ¿ya? Entonces, este dato es el clave. Entonces, ya ahí se multiplica cruzado, ¿ya? Entonces, 96 pi metro cuadrado por 5 kilogramos. Ahí hago ejecuto la operación. Eso, 96 por 5 para que me crea, 96 por 5 eso es 480. ¿Ya? Y para que se note ahí bien, ya se note, sí, 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 ya 480 90 por 5 y eso después lo tienen que multiplicar por 3,14 y empieza a dar este valor, como le digo, aproximado. Ya, o sea, sería 1507,2. Ya, lo mismo que está en la pantalla, ya, o sea, lo mismo que estoy ahí escribiendo. Entonces, la cantidad mínima de arena para cubrir todo el anillo es aproximadamente 1507,2 kilogramos. ¿Ya? Entonces, ¿y por qué pasa eso? Porque se va multiplicando cruzado. O sea, siempre las proporciones, las multiplicaciones son cruzadas. ¿Ya? Menos la proporcionalidad inversa. ¿Ya? Por ejemplo, en la proporcionalidad inversa, que si, por ejemplo, si no sé, necesito 8 pintores y de esos 8 pintores me demoro, no sé, una semana en pintar una casa. Si yo le quito los pintores, me voy a demorar más. Entonces, como lo contrario, o sea, si una cantidad aumenta, la otra disminuye. Si la otra disminuye, la otra aumenta. Esa es la proporcionalidad inversa. Pero en este caso puntual, ya esto lo estamos ejecutando, como le digo, o lo voy a anotar como cuadro de texto. Esto es parte de una proporcionalidad directa, directamente proporcional. ¿Ya? Eso es la que estamos ejecutando y ahí lo vamos a encerrar, ya, vamos a tirar la flechita al tiro, ¿ya? Porque justamente lo que nosotros queremos es justamente que usted comprenda bien esto. ¿Ya? ¿Cómo es el trabajo para hallar lo que me piden? Porque aquí me piden la cantidad mínima de arena. No me están solicitando la medida del anillo, del área del anillo. ¿Se fija? Hay que tener mucho cuidado con esas preguntas porque de repente uno se queda aquí y después uno queda flojo en la parte de acá porque no me ejecutan el cálculo. Entonces, lo que estamos ejecutando acá es parte, como le digo, de una proporcionalidad que se llama inversa, o sea, directa, pero estaba equivocando ahí, estaba confundiendo, sorry, ya. Entonces, pero eso es, entonces, a medida que uno va trabajando la multiplicación cruzada, entonces, vamos a colocar la flechita, y como que el 96 pi va a multiplicar al 5, el x va a multiplicar al 1, que no cambia en nada. O sea, 1 por x me queda x y 96 pi por 5 kilogramos llegó a eso. Y como ya sabemos que el pi es el valor para 3,14, es porque lo ejecutamos de esa forma. ¿Ya? Y ya al ejecutarlo de esa forma, ya usted va a tener el resultado y va a tener la cantidad mínima de arena. ¿Ya? Eso es parte, como le digo, de este proceso de proporcionalidad directa, donde si una cantidad va aumentando, usted espera que la otra también vaya aumentando. Y si una cantidad va disminuyendo, uno espera también que la cantidad vaya disminuyendo. ¿Ya? Entonces, eso es parte, como le digo, de lo que se puede realizar, de lo que uno puede demostrar, y así se le va a hacer todo más práctico, o sea, todo para ejecutar estas multiplicaciones, estas reglas de tres. ¿Ya? Así que para que no se lo olvide, que de repente nosotros aplicamos muchas cosas y de repente esas cosas, de repente alguna se le puede hacer más complicada o más fácil que otras, ¿ya? Y después ahí les dejo los ejercicios propuestos. Les dejo 3 ejercicios propuestos. Ahí usted en los comentarios usted me puede decir qué resultado les dio o si tiene alguna duda en resolver alguno, ahí yo se lo voy respondiendo. Entonces aquí dicen un parque que tiene una forma circular de 30 metros de radio, ahí situada en el centro de una fuente, también de forma circular de 5 metros de radio. Calcular el área de la zona de paseo. Esta es la zona de paseo que me piden esto. Entonces al final tengo que ejecutar el área, como le digo,
del anillo circular o de la corona circular. Después acá dice calcula el radio interior. Entonces ahí, dependiendo de los datos, ahí le dejo la línea, el radio interior de la corona circular o del anillo circular, que es lo mismo, si su radio exterior de 7 metros y su área es este valor. O sea, aquí ya aparece con el resultado del área y ahí tiene que ir trabajando la fórmula. ¿Ya? Ahí es súper importante ahí que puedan ir trabajando con la fórmula de buena forma para que ahí usted me diga cuál es el resultado. Entonces, recuerde, este sería la distancia del radio mayor, del círculo mayor, y este es el radio del círculo pequeño. Y ahí usted va sacando sus propias conclusiones al resolver o intentar resolver, y ahí me va diciendo en los comentarios el resultado. Y después acá el área y el perímetro del anillo circular, cuyo radio sería 10 centímetros y 7 centímetros. ¿Ya? O sea, este radio vale 7 y este vale 10 centímetros. ¿Ya? Así que ahí usted tiene esa tarea, ahí pues ahí trabajando los ejercicios, y como les digo, ahí que les vaya súper bien. Yo ahí espero, si necesita de este PowerPoint, si necesita, como les digo, que le envíe esta grabación. No, no tengo ahí problema. Ahí necesito de su ayuda porque obviamente en la psiquiatría siempre es caro remedio, ¿ya? Así que ahí voy a necesitar de su ayuda, ¿ya? Así que hay cualquier cosa ahí que necesiten, ahí me lo van escribiendo en los comentarios y hablamos de todas las cosas y cómo ponernos de acuerdo, y ahí necesito de su ayuda. Suscríbase al canal y ahí nos estamos viendo en otra oportunidad, y que les vaya súper y que se les multiplique todo lo posible. ¿Ya? Así que nos vemos. Pues, chao.